Pero concluir. volvamos al primer punto. Ajá. Yo tengo una nueva obligación a partir del 2020 con el código y es, según el 27, de presentar cada vez que haya un cambio de accionistas o de socios, tengo que notificarlo al RFC. Y después vía resolución miscelánea me dicen, oye, incluye cómo están hasta este momento para después de ahí ir viendo cuáles son los cambios. Y decimos, oye, pero en resolución miscelánea me están diciendo que presente un aviso que si no lo presento no podrían multarme porque las multas van en relación al 27 de código, no a la resolución miscelánea. Con eso podríamos decir, oye, ¿qué pasa si no presentas el inicial? Bueno, pues tendrán que decirte que lo presentes de buena onda porque no está dentro de una disposición que puede tener una sanción. Aquí viene un punto bien importante. El artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, en su segundo párrafo, dice que las normas de causación son irretroactivas. Dicho en pocas palabras, todo lo que involucra al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa para causar el impuesto. Y las normas de procedimiento serán aplicables, dice, aun las que se emitan con posterioridad. Quiere decir que cualquier norma posterior me puede ser retroactiva porque en realidad no cambia el valor de los impuestos a pagar. Primer punto a considerar. Segundo punto a considerar es que viene en una resolución miscelánea. Yo creo que es algo que debemos ahí también hacer claro para todos los que nos ven. Cuando está en reglamento, sí es cierto, el reglamento se supedita a lo que dice la ley, pero la resolución no. La resolución es una extensión de la ley, es un bracito más que lleva la fuerza de ley por la remisión normativa, porque expresamente le dice. Aquí no remiten expresamente a la resolución, sino al reglamento. Pero no obstante, el artículo 33, fracción primera, inciso G, dice que con lo único que no se puede meter la resolución miscelánea es con el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Entonces, de tal forma que aquí el punto sería, ¿me pueden sancionar, imponer alguna multa y a la par bloquear mis sellos y todo lo que sabemos? Y la respuesta será sí. Ahora, pero antes de llegar tan lejos, yo creo que lo importante es eso, hacer todo esa forma pues de presentación, porque al final del día lo único que pierde es el propio contribuyente. Entonces, como que esa renuncia de que, oye, ¿será? ¿No será? Pues hazlo, hombre, si está en un clic, en un par de clics, adelante. Pues hay que hacerlo. Lo que pasa es que aquí lo que piensen, por eso la primera pregunta en el primer bloque preguntaba yo a ti, ¿qué es lo que piensas tú como abogado? Porque en realidad, ¿cuál es la obligación que yo debo de cumplir? Inclusive para seguridad, yo como socio en un grupo de personas, pues yo también quiero que exista también seguridad para mí, ¿de acuerdo? Y ya sea que tome decisiones o que nada más me presente cuando yo quiera presentarme, cuando juzgue pertinente presentarme, ¿no? Entonces, sí es importante y me da todas las reglas, si es nacional o es extranjero, en el caso de los socios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo como administrador general o gerente general no cumplo con todas esas obligaciones o como representante en el caso que sea yo nombrado pues el ejecutor o el que lleve ante notario todos estos datos, porque el notario no me lo va a aceptar si no lleva todos los datos, como platicaba yo, hasta el CURP, en el caso de socios obviamente nacionales, ¿no? O sea, si yo no lo llevo, el notario no lo va a protocolizar. Sí, no, definitivamente el acta debe estar, pero a ver, aquí nada más la gente debe estar bien atenta en lo siguiente. ¿Cuáles son los posibles cambios que pueden suceder en una sociedad o que les hayan sucedido ya? Hay varios. Hay los aumentos, hay la disminución, o simplemente es el mismo capital, pero cambió el socio, que es algo muy normal. Bueno, cuando es aumento o disminución, lo primero que se debe corroborar es si fue sobre el capital fijo o sobre el capital variable, que eso más allá de la información financiera es para determinar qué tipo de acta debe ser. Conforme a la ley, cuando cambia el fijo, es cuando se debe llevar precisamente a notario, que es parte del 182 que ahorita leíamos. Cuando es el variable, no.
pero hay un criterio de una sala del norte del Tribunal de Justicia Administrativa que dice que también es variable. Ojo, es tesis, no es jurisprudencia. Bueno, estemos atentos. Cuando se dan los futuros aumentos de capital, por favor ese no lo considere, ¿no? Ese no es tema, entonces lo podemos desdeñar. Cuando se da la venta de acciones, no hay una variación de capital. Por eso mismo es que a veces ni siquiera podría llegar a notario. Vuelvo a insistir, depende cuáles son las características. Me explico rápido para que la gente lo entienda. Yo le vendo acciones a Sergio, de la sociedad en la que estoy. Si solo le vendo las acciones, entre nosotros quedó y se acabó. Pero si al salirme yo cambia el consejo de administración, entonces ese segundo punto es el que lleva a la necesidad de un acta diferente que pase a notario. Pero espérame. Una cosa, en el momento en que tú le vendes tu acción a Sergio, tú tienes la obligación de retener el 20% o no retenerlo, siempre y cuando se haga un dictamen. Ahora, Sergio lo que tiene la obligación es de presentarse a la sociedad y decir, antes del derecho de tanto, obviamente, y de la posibilidad de que otros estemos de acuerdo en la venta de tus acciones, ¿sí? Ya que podemos o comprarlas una persona o comprarlas de acuerdo al paquete accionario en proporción que tengamos, ¿sí? Y en ese momento que él entra, en ese momento se hace una modificación del RFC y un parteaguas de derechos y obligaciones tuyas y que entra Sergio. En ese momento yo considero que sí, porque mira, si emitimos acciones... Para que la gente no se nos confunda, regresando al punto del aviso, independientemente del pago, si es el 20 o no, porque también la sociedad puede ser responsable solidariamente si no toma ese dato. Ese es el caso de la fracción 11. En ese momento cambia y hay que cambiarlo. Exacto, como ya cambió el socio, ese es el punto al que vamos, sea acta ordinaria o sea acta extraordinaria, que repito, ese es un tema que depende, pues si mi salida involucra otros temas que obliga a que sea extraordinario, no. El punto es que cualquiera de los dos, la sociedad debe avisar. ¿Se tiene que protocolizar? Y yo ya salí, y que ahora Sergio es el nuevo socio, a los dos nos conviene, a los tres, incluida la sociedad. Entonces con eso es lo único que se busca, las que den información, por eso es una obligación formal. Pues nada más es el cambio accionario, que es lo que está pidiendo la autoridad, ¿no? Para que se sepa exactamente lo que está comprando y la obligación o no solidaria, obviamente, por parte de la sociedad, ¿no? Pero por Dios, si se da aviso al IMSS de los trabajadores que entran y salen, pues que no lo demos de los socios, por Dios. Claro. O sea, sí, todo, sí. ¿no? Cuando la ahora, la problemática está en que ya sabiendo que, o tomando la idea de que todas estas modificaciones se tienen que hacer, ¿sí? La pregunta es, hacerlo no desde un principio cuando puede haber socios que ya fallecieron, socios que ya no se localizan porque fueron de paja, ¿de acuerdo? O sea, toda esa situación es la gran problemática que tiene, yo creo que más del 50% de las acciones o de las sociedades de las pymes, porque la mayoría, el problema está en las pymes, no en los grandes consorcios, ¿no? No, hay en todos lados se cuecen habas, mi querido maestro, te sorprenderías.